Muy bien, el tema que vamos a trabajar ahora siempre son con respecto a las funciones, ahora de la forma ax cuadrado más bx, y vamos a ver tres variantes que van a haber dentro de esta forma de ecuación o de función. Entonces, la idea siempre es lo mismo. En la última clase estuvimos trabajando desplazamiento vertical de una función, desplazamiento horizontal de una función. Hay una mezcla también de desplazamiento vertical y horizontal de una función. Y estábamos analizando cómo se comportaban cada una de las funciones para ver cuál era el desplazamiento que tenía, tanto vertical como horizontal, desde el inicio, cuando vemos una función. Entonces, ahora la idea va a ser siempre la misma. Nos pide, bueno, ahora sí nos pide, aparte de trazar la gráfica, de encontrar vértice, de encontrar dominio, de encontrar rango, que era lo que veníamos trabajando en las clases anteriores, ahora también nos pide que escribamos la función en su forma original, que es esta forma a por x menos h al cuadrado más k. Entonces nos pide que reescribamos la fórmula o que escribamos la función en esa forma original. Así que vamos a ir viendo cómo vamos a hacer paso a paso. Desde luego, si nos dice que tenemos que reescribir la forma, es obvio que no nos va a aparecer el ejercicio de esa forma. Por ejemplo, el ejercicio ahora es este, x cuadrado menos 4x. Entonces nosotros en las clases anteriores ya habíamos visto de que desde el principio que yo miraba la función, yo tenía que empezar a sacar ciertas deducciones. Por ejemplo, si era una función lineal, si era una función parábola, o sea, cuadrática, y eso lo hacíamos desde ver la función, pero por ejemplo esta, algunos van a decir es parábola porque está elevado al cuadrado, otros van a decir es lineal porque tiene un x nada más. Entonces, si se dan cuenta, no podemos definir de buenas a primeras a qué nos estamos enfrentando o qué es lo que vamos a trabajar en este ejercicio. Por eso es que el primer paso que nos piden es llevar esta función que está escrita de esta forma, llevarla a la forma original, que es esta función o esta forma de función a x menos h al cuadrado más k. Entonces ese sería el primer paso que vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. Vean, vamos a convertir primero la función entonces a la forma original y vamos a tener que recordar un tema que espero yo que ustedes recuerden, que es el tema para completar un cuadrado. Eso lo vieron años previos. Si se fijan, por ejemplo, que ustedes aquí tienen x al cuadrado menos 4x, entonces eso es bastante parecido a aquello de el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda, para formar un trinomio. Y ese trinomio tendría que ser de la forma cuadrada perfecta. En este caso nos falta un término y ese término es el que tenemos que completar. ¿Desde dónde? Desde completar el cuadrado, que es la forma que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿cómo se hace eso de completar un cuadrado? Vean, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para completar ese cuadrado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y ahí lo dejo indicado. Escribo lo que ya tengo, que es x al cuadrado menos 4x, más, dice, número que acompaña la x, que en este caso, la x que no está elevada al cuadrado, es decir, esta de aquí. Número que acompaña la x, que en ese caso es 4, este 2 es de fórmula y elevado al cuadrado. Entonces, como yo, para completar este cuadrado, sumo el número que acompaña la x entre 2 al cuadrado, para no afectar la ecuación, de una sola vez también tengo que restar. Entonces, primero sumo el número que acompaña la x entre 2 al cuadrado y luego le resto eso mismo. ¿Y cómo va a ir quedando entonces o qué va a ir saliendo de todo esto? Veámoslo. Cuando yo hago la operación, entonces vean, este 4 que está aquí es el que está acompañando la x. 4 entre 2 al cuadrado, eso lo sumé. Para no afectar entonces, les decía, también lo resto de una sola vez. 4 entre 2 al cuadrado.
Y eso me va a servir para ir solucionando o completando ese cuadrado. La idea de esto es darle forma al cuadrado. Entonces, vamos a seguir viendo cómo va a ir quedando. Cuando ya tengo eso, entonces opero. Me queda 4x, que eso es lo que ya teníamos, menos, perdón, x al cuadrado menos 4x, que es lo que ya teníamos, más, teníamos 4 entre 2, es a 2 al cuadrado, lo dejo indicado, ojo con esto, lo vamos a ir dejando indicado el tercer término. Y este 4, que es la solución de lo que teníamos aquí, ¿ven? 4 entre 2, 2 al cuadrado, 4, que es el que tengo aquí. ¿Por qué dejo indicado este y por qué opero de una sola vez este? Porque el tercer término me va a servir verlo al cuadrado para poder operarlo también, porque recuerden, vean lo que sigue ahorita, vamos a tener entonces que separar. Y este entonces va a ser un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que veníamos buscando desde el principio. Cuando ya tenemos este trinomio cuadrado perfecto, vamos a operarlo. Recuérdeme a alguien cómo se opera o soluciona un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué se hace para solucionarlo? Lo que está entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Alguien que me lo recuerde? La raíz de A y C que se multiplican. No, Vamos la por raíz ahí. de X y de 2 y se multiplican por el 4X, creo, o forman el 4X. Vamos, por ahí vamos, más o menos, más o menos. Hablaste de la raíz de A, de la raíz de C, y está bien. Entonces, ¿cómo se soluciona el cuadrado? Se le saca la raíz cuadrada al primer término, se escribe el signo que tenemos aquí, el primer signo, la raíz cuadrada del tercer término, y eso se elevan al cuadrado, y esa es la solución entonces del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo nos queda entonces? Vean, raíz del primero, aquí está, x al cuadrado, raíz de x al cuadrado es x. El signo, raíz del tercero, 2 al cuadrado, si le saco raíz, me queda solo el 2. Y esas dos raíces las elevo al cuadrado. Y este menos 4 es el que traíamos desde acá. Si se fijan entonces, ahora sí ya tenemos nuestra función escrita de la forma original, digámoslo así, de la forma x menos h al cuadrado más k, en donde cada uno de estos representa algo. Por ejemplo, uno de ellos representa el desplazamiento vertical de la función y el otro representa el desplazamiento horizontal de la función. Ahora, ¿cuál representa el desplazamiento de cada uno? En las clases anteriores ya habíamos mencionado que el desplazamiento vertical, que es el que se realiza sobre el eje Y, siempre va a estar dado por el término independiente de una función o de una ecuación. En este caso, ¿cuál sería el desplazamiento en Y o el desplazamiento vertical? ¿Cuál sería? Según lo que acabo de mencionar, que está dado por el término independiente, el desplazamiento en Y. Por ahí Jefferson dice, muy bien, y Maciel también lo menciona, menos 4, lo que quiere decir que el desplazamiento va a ser 4 unidades hacia abajo en el eje Y. Ahora, el desplazamiento vertical, ¿por quién va a estar dado? Por el término que está dentro del paréntesis. Vean el segundo término, este menos 2 me indica el desplazamiento horizontal de la función, con la característica de que, por ejemplo, si aquí tengo menos 2, quiere decir que el desplazamiento horizontal va a ser 2 hacia la derecha. Si yo tuviese más 2, quiere decir que el desplazamiento va a ser 2 hacia la izquierda. Ahora por la tarde voy a dejar un video en donde explico el porqué de ese cambio de signo en el desplazamiento horizontal. Entonces, esto va a estar dado así. Ese número me indica el desplazamiento horizontal de la función. Y este número me indica el desplazamiento vertical de la función. Es decir, esos dos números
que me indican los desplazamientos, de una sola vez me indican cuál va a ser el vértice de la función. Veamos todo eso que hemos hecho ahorita y lo vamos a poner en una gráfica. Si yo, como ya llegué a la forma original de la función, ahora tengo que hacer la gráfica. ¿Cómo voy a hacer la gráfica? Dándole valores. ¿A qué le voy a dar valores? Le voy a dar valores a X para ver cómo afecta Y. Recuerde que hablamos en las clases anteriores también de variable dependiente y variable independiente de una función. En ese caso, yo le doy valores a a X y lo sustituyo en la función f de X. En este caso, vea, cuando X vale menos 3, pongo menos 3 en esta función, ¿cuánto va a ser el resultado? Cuando X vale menos 3, el resultado va a ser 21, es decir, el par ordenado que tengo es menos 3 en X, 21 en Y. Cuando vale menos 2 en X, 12 en Y. Ese es el par ordenado que voy a ir buscando para poner el punto en el plano cartesiano, que es lo que vamos a hacer. Cuando X vale menos 1, Y vale 5. Cuando X vale 0, Y vale 0. Y así vamos a ir viendo. Por ejemplo, ve, aquí ya tengo trazados los puntos, entonces voy a poner esos puntos en el plano cartesiano. ¿Cómo me quedarían en el plano ubicados esos puntos? Veámoslo. El primer punto, menos 3,21. Como es 21, es demasiado alto ese punto. Entonces ni siquiera lo voy a graficar para esta ecuación, para esta función. Siguiente par ordenado, menos 2,12. Como todavía me es muy alto para mi gráfica ahorita, el 12 en Y, ni lo voy a graficar todavía. Ahora veamos menos 1,5. Vea, menos 1 en X, 5 en Y. ¿En dónde está ese punto? Ahí aparece. Menos 5, que diga menos 1 en X, 5 en Y. Ahí está el punto. Veamos el siguiente, 0,0. Como es 0,0, está en el origen. 0 en X, 0 en Y. Veamos, 1 en X menos 3 en Y. 1 en X menos 3 en Y. Ahí está el punto, 1, menos 3. 2, menos 4. Ahí está el punto también, 2, menos 4. Y ahora el último punto que tengo es 3, menos 3. 3 en X menos 3 en Y. Vean entonces, hasta ahí yo tengo los puntos. Vean cómo la gráfica venía hacia abajo, llegó a este punto y cambió de dirección. Ahora va hacia arriba. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo se llama este punto que estoy marcando ahorita? ¿Cómo se llama ese punto menos 2, menos 4? ¿Alguien que me diga cómo se llama ese Vértice. punto? Muy bien, este es el vértice. ¿Por qué es el vértice? Porque la gráfica en ese punto cambió de dirección. Venía hacia abajo los puntos y desde ese punto empieza a subir. Entonces quiere decir que es el vértice este punto. Ahora, aquí faltan puntos todavía para poder graficar. ¿Cuáles puntos voy a agregar? Porque lo que yo quiero es saber cómo se va a seguir comportando la gráfica en el eje Y, en el eje X positivo. Entonces lo que voy a hacer es agregar otros dos valores, 4 y 5, para ver cómo se va a seguir comportando la gráfica en el eje X positivo. Cuando vale 4, entonces, Y vale 0. Y cuando vale 5, Y vale 5. Recuerden que las parábolas son simétricas, por tanto, vean los puntos cómo se van a ir repitiendo para ir cerrando la gráfica de forma simétrica. Entonces, ya con eso, yo puedo cerrar los puntos para ver cómo está la gráfica. ¿Vean? Lo que mencionaba Elvis, este es el punto más bajo de la gráfica. Por tanto, ese va a ser el vértice. O puede ser el punto más alto en donde cambian también de dirección y va a ser el vértice. Entonces, con eso ya hice la fórmula básica que teníamos o la original, ya hice la gráfica y me pedía entonces también encontrar dominio, rango y vértice, que eso ya lo vimos en las primeras clases de la unidad 4. El vértice ya nos lo dijo Elvis.
El vértice, ya lo dijo Elvis, ya va a aparecer por ahí también. ¿Cuál sería el dominio de esa función cuadrática llamada parábola? ¿Cuál es el dominio para las funciones en parábola? O para todas las funciones, ¿cuál es el dominio? ¿Alguien que me diga? Pertenece a los números reales, creo. Muy bien, Marcela, gracias. El dominio para todas las funciones que estén de esta forma hacia arriba o hacia abajo, o para las funciones lineales, el dominio siempre va a ser el conjunto de los reales, porque son los números que, si yo trazo líneas verticales, van a tocar la gráfica en el eje X. Ahora, ¿qué pasa con el rango? ¿Cuál va a ser el rango para esta función cuadrática o para esa parábola? ¿Alguien que me diga cuál va a ser el rango? Ya el rango sí ya depende de cada una de las parábolas, de cada forma de parábola. ¿Cuál sería el rango para esta parábola? ¿Alguien que me lo regale? Recuerden, el rango tiene que ver con el eje Y. Es decir, cuáles son los puntos del eje Y que están dentro de esa parábola. ¿Cuáles son? ¿De dónde empieza y a dónde termina? -4. Muy bien, desde -4 ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Muy bien, vean entonces, desde, dice la compañera, -4, que es el punto más bajo de la parábola, que está aquí en el vértice, desde ese -4 hasta, vea, aquí sigue, 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 y así va a seguir hasta el infinito positivo. Entonces, vea, desde -4 hasta el infinito positivo. Ese va a ser el rango para esta parábola. Y el vértice que ya lo mencionaba Elvis, que va a ser 2 en X menos 4 en Y. Entonces, vean, ahí hemos solucionado el primer ejercicio, todo lo que nos pedía, la fórmula básica, el dominio, el rango, el vértice y la función. Preguntas de cómo se hace eso, porque viene otra dificultad. Ahora con este ejercicio. Preguntas de cómo se hace eso que acabamos de ver. Yo tenía una, profe. ¿Perdón? Yo tenía una, pero está en la, se podría mover la diapositiva hacia atrás. ¿Aquí? Aquí en los números donde sale 21, 12, 5 y lo demás, ¿cómo se sacaba pues esos números? Ya no me Todos entendí. estos números, 21, 12, 5, 0. Sí, sí. Vaya, estos números, Raúl, van a salir de esta función. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo la función que es la que ya había encontrado aquí. Cuando yo llegué a esta función básica o a la función de la forma original, a esa yo le voy a dar valores aquí, porque esta es mi f de x. Yo le doy valores entonces y cada vez que aparece x, yo pongo -3. Después pongo -2, que es el que está aquí, el valor de x. Entonces, en esta función lo único que he hecho es sustituir. ¿Qué he sustituido? Estos valores de aquí en x para poder llegar a los puntos de y. Entonces, respondiendo a lo que me decías, este 21, por ejemplo, sale de sustituir en esta función el valor de x, que es -3. Cuando x vale -3, llévale 21. Cuando x vale -2, llévale 12. Cuando x vale -1, llévale 5. No sé si me di a entender con eso, Raúl. Sí, profe. Vaya, perfecto. Entonces, de esa forma es que vamos a ir calculando o sacando los valores de x, bueno, los de y, porque los de x ya estaban dados. Entonces, les decía que pasando de esto, iba a hacer el siguiente ejercicio un poco diferente, porque en este ejercicio, el ejercicio ya está de esa forma, con un trinomio, pero me pide que llegue a la forma esta, a la forma original, x menos h al cuadrado más k. ¿Qué voy a hacer entonces? Siempre vamos a utilizar el complemento de un cuadrado. Ahora, ¿cómo voy a completar el cuadrado allí?
Vea cómo voy a separar primero. Lo que está en corchetes es donde yo voy a completar el cuadrado. ¿Para qué? Para poder llegar a la forma original. Entonces, para completar ese cuadrado, la dificultad que tiene este es que trae 3 términos y yo tengo que separar primero para completar el cuadrado. Entonces, los corchetes me van a indicar cómo voy a separar. Vean entonces, ya lo separé, voy a empezar a completar el cuadrado, que va a ser el mismo proceso del ejercicio anterior. El número que acompaña a X, que en este caso vuelve a ser 4, lo divido entre 2, lo multiplico, lo elevo al cuadrado y hago lo mismo restándolo. En otros términos, ¿cómo me quedaría? Vean, este 4, que es el que acompaña a X, dividido entre 2, elevado al cuadrado. Lo sumo y lo resto. Y este 9 es el que está fuera del corchete desde el inicio del ejercicio. Vamos a irlo reduciendo entonces. Vean entonces, ya tengo aquí el trinomio que yo necesito para completar este cuadrado. Porque si se fijan aquí desde el principio, a pesar de que es un trinomio, pero no era un trinomio cuadrado perfecto el que teníamos allá. Porque si el primero tiene raíz, el tercero tiene raíz exacta, pero el de en medio debe de ser el doble producto del primero por el segundo, y en este caso no cumplía. Por eso era necesario completar ese cuadrado para lograr llegar a la respuesta. Entonces ven aquí, ya tengo indicado mi trinomio cuadrado perfecto, lo voy a separar, por tanto. Solo es separado y el 4, este 4 solo salió del corchete y ahora se va a operar con ese 9 para formar un término independiente. Entonces, aquí tengo otra vez un trinomio cuadrado perfecto que debo de solucionar. Y ya dijimos en el ejercicio anterior que para solucionarlo es la raíz del primero, menos en este caso siempre, la raíz del segundo, elevado al cuadrado. Ahí está entonces la raíz del primero, que es X, menos la raíz del segundo, que es 2, elevado al cuadrado. ¿Y este 5 de dónde salió? De menos 4 más 9. Menos 4 más 9, eso me va a generar el valor de 5. Y otra vez, vean, ese número representa el desplazamiento horizontal de la función. Y este número representa el desplazamiento vertical de la función. Veamos entonces, ya llegué a la función original, entonces ahora tengo que trazar la gráfica. Las presentaciones estas que les estoy mostrando las voy a subir a plataforma. Oigan, por si en algún momento alguien está copiando y se queda, no se preocupen, ahí van a estar en plataforma cargada la presentación. Veamos entonces, ¿cómo voy a graficar? Le voy a dar valores a la función original que tengo. Cuando X vale menos 3, mire, Y vale 30. Ahora, cuando X vale menos 2, Y vale 21. Y así vamos a ir, ¿vea? Cuando X vale menos 1, Y vale 14. Cuando X vale 0, Y vale 9. Y así vamos a ir. Y ya tengo los primeros puntos que voy a graficar. Cuando pongo esos puntos en la gráfica, vamos a ir viendo cómo se comporta, si ya está completa o si tengo necesidad de agregar algunos otros puntos para ir cerrando la parábola. El primer punto ahí lo tengo. El de menos 3 no lo puse porque es 30. Ya sale muy alta la gráfica. El de menos 2 era 21, no lo puse tampoco porque estaba muy arriba. El de menos 1 sí lo puse, menos 1,14. que es el punto que ya tengo aquí, menos 1 en X, 14 en Y. Siguiente punto, 0 en X, 9 en Y. Tercer punto, 1 en X, 6 en Y. Cuarto punto, 2 en X, 5 en Y. Vean ahora otra vez, la gráfica ha quedado incompleta. Lo que mencionaba hace un rato Elvis, ¿cómo se llama este punto? ¿Alguien que me lo diga? Vértice. Muy bien. Sería el vértice de mi función porque es donde hace el cambio de dirección la función. Entonces necesito agregarle otros 2 puntos, por lo menos para cerrar.
¿cuáles serían esos puntos que voy a agregarle? Aquí agrego la tabla, que en este caso sería 4 y 5 para ir desplazándose hacia la derecha en el eje X y saber cuáles serían esos puntos. Cuando X vale 4, Y vale 9. Y cuando X vale 5, Y vale 14. Entonces vean los puntos, ahí ya se cerraron. Son los puntos que acabamos de encontrar, por tanto yo ya puedo completar la gráfica. Vean la gráfica, cómo se comporta. Entonces, la dificultad de este tema, ¿cuál sería? Completar los cuadrados. Porque lo demás ya lo habíamos visto. Vértice, rango, dominio, la gráfica, cómo se hacía. Lo único era que necesitábamos completar el cuadrado para llegar a la función original o a la forma original de la función. Por eso es que estamos viendo cómo completar los cuadrados. Y en este caso, todavía necesito saber cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál es el vértice. ¿Alguien que me regale el dominio de esta función cuadrática? R. Muy bien, R, que es el conjunto de los reales. Todas las funciones, al menos ahorita, las funciones todas van a tener dominio, el conjunto de los reales. No importa si es parábola, no importa si es recta, por ahorita. ¿Qué pasa entonces con el rango? ¿Cuál va a ser el rango para esta función cuadrática o para esta parábola? De 5 a infinito positivo. Muy bien, de 5 al infinito positivo. Recuerden, primero se escribe el número menor. O sea, a la derecha va el número menor y a la izquierda va el número mayor. Perdón, al revés, a la izquierda va el número menor y a la derecha va el número mayor en el par ordenado. Por eso pongo primero 5, porque 5 es el número menor. El infinito, como es positivo, es el número mayor. Y ahí estamos entonces, desde 5 hasta el infinito. Para que usted no se pierda con el rango, ¿cómo saber cuál es el rango? Solo se pone en el vértice y mire la línea recta en el vértice. Aquí vamos hasta el infinito. ¿Y dónde empezamos? En 5. Entonces va desde 5 hasta el infinito. Y el vértice, que en este caso, ¿quién me regala el vértice para esa función? ¿Cuál sería el vértice? 2,5. Muy bien, por ahí alguien lo dijo. 2,5. 2 en X, vea, se desplaza 2 en X, 5 en Y. 2,5, ahí está el vértice entonces. Muy bien, entonces esa sería la segunda forma para completar cuadrados. Recapitulando, en el primer ejercicio solo aparecía el cuadrado que necesitaba completar. En el segundo ejercicio aparecía un trinomio, pero no era un trinomio cuadrado perfecto, por eso me tocó que separarlo para completar el cuadrado y llegar a la forma original. Y veamos este último. Veamos este último. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Si ustedes se fijan, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque el de en medio no me va a dar el resultado del doble producto del primero por el segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que he hecho en el ejercicio 2 que hemos visto. Voy a convertirlo a la forma original, pero para convertirlo a la forma original, vea, antes de completar el cuadrado que yo voy a separar, debo de ver, mire ese cuadrado es el que debo de completar, este de aquí. Pero ¿qué pasa? Este cuadrado tiene factor común. ¿Cuál es el factor común de estos dos números? ¿Alguien que me lo regale? Factor común de esos dos números. Menos 2x, menos 2. Menos 2, muy bien, menos 2. Factor común de esos dos números, menos 2. Eso es lo primero que voy a hacer, sacarle el factor común. ¿Por qué voy a sacarle el factor común? Porque vean, para completar el cuadrado, una de las reglas básicas es que el x cuadrado, el término que acompaña a x cuadrado debe de ser 1. Y en este caso es menos 2. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar el factor común. Cuando saco el factor común, entonces sí, mire, el término que acompaña a x cuadrado ahora es 1. Y ahora entonces sí ya puedo aplicar el complemento de un cuadrado. Para eso que está entre los corchetes rojos. Sin olvidar que ese menos 2 me va a afectar al final.
todo lo que está dentro del corchete. Desarrollémoslo entonces. Vean, lo mismo que hemos hecho en los temas anteriores, con la diferencia ahora que llevo ese menos 2 que me va a afectar hasta el final, el corchete. Ese menos 2 ahí se mantiene y veamos aquí el complemento del cuadrado. Se toma el número que acompaña a la X, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Positivo primero y luego los restos. 6 entre 2 al cuadrado. ¿Cómo van a ir los resultados? 6 entre 2 es igual a 3. Al cuadrado, y ahí se mantiene. Lo dejo indicado en la primera parte y lo soluciono en la segunda parte. Ahora, si ustedes se fijan, x al cuadrado más 6x más 9 o 3 al cuadrado, ese sí es un trinomio cuadrado perfecto, el que está entre paréntesis. Como ya lo tengo en esa forma de trinomio cuadrado perfecto, ahora sí lo voy a solucionar. ¿Cómo me quedaría ese trinomio cuadrado perfecto que está entre paréntesis? Me quedaría la raíz del primero, ahí digo soluciono el cuadrado perfecto, la raíz del primero que es x y la raíz del tercero, que en este caso sería 3. Me quedaría así entonces, 3, que diga x más 3 al cuadrado menos 9. Y ahí es donde llego a ese punto. Ahí, ¿qué pasa con el menos 2 que está fuera del corchete? Ese menos 2 me está afectando todo lo que está dentro del corchete. Al menos 16 no lo afecta, porque eso ya es un término aparte, independiente. Pero todo lo que está dentro del corchete se ve afectado por el menos 2. En otras palabras, tengo que decir menos 2 por lo que está en el paréntesis, x más 3 al cuadrado, y menos 2 por menos 9. ¿Cómo me quedaría la respuesta de eso? Ahí yo les digo todavía, debe verse que el menos 2 multiplica todo lo que está dentro del corchete. Por tanto, ¿cómo me va a quedar? Mire, menos 2 por este paréntesis elevado al cuadrado, ¿cómo me quedó? Menos 2x más 3 al cuadrado. Ahora, menos 2 por menos 9, eso es igual a menos 18. Y ahora yo ya puedo solucionarlo entonces. ¿Cómo me queda la forma original? Menos 2, paréntesis, x más 3 al cuadrado, y este 2 que tengo aquí, ¿de dónde salió? De 18 menos 16. Y ya tengo entonces la forma original, en donde ese más 3 representa el desplazamiento horizontal, y este más 2 representa el desplazamiento vertical de mi función. Le doy valores a x entonces para poder graficar. Vea, aquí yo ya lo tengo indicado para darle valores a x y poderlo graficar. Cuando x vale menos 3, y vale 2. ¿Y de dónde sale eso? De sustituir la x por el menos 3 y resolver todo. Menos 3 más 3, 0. Al cuadrado, 0. Por menos 2, 0. Solo me quedó más 2. Por eso aparece 2. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Cuando x vale 1, menos 1, y vale menos 6. Cuando x vale 0, y vale menos 16. Vea cómo va incrementando a pasos agigantados, de 6 a menos 16. Cuando x vale 1, y vale menos 30. Si se fijan, se va desplazando mucho. Y se va desplazando en los negativos. O sea que, si yo grafico esos puntos, vea cómo va a estar. El primer punto, menos 3,0. El segundo punto, menos 2,0. Perdón, el primer punto es menos 3,2, aquí está. El segundo punto, menos 2,0. El tercer punto, menos 1, menos 6. Pero miren cómo se va desplazando ya. El próximo sería 16. O sea que se va a ir desplazando solo a un lado. Y como es parábola, necesito que se desplace al otro lado. Ahorita no tiene sentido esa parábola. Como no tiene sentido esa parábola porque todo se está desplazando solo a un lado de la parábola, necesito darle valores al otro lado. Y ahí es donde usted tiene que saber qué valores son los que le debe de dar. Mire los que yo voy a agregar ahora. Normalmente he agregado 3, 4, pero mire ahora necesito agregar menos 4 y menos 5. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 4, y vale 0. Y cuando x vale menos 5, y vale menos 6. Vea cómo se cierra la parábola con esos puntos.
Entonces lo que necesito es saber cómo se comportan las parábolas y como son simétricas, entonces yo debo de darle forma con los valores que voy agregando. Yo aquí ya puedo cerrar la parábola, ¿vea? Como es una parábola que se abre hacia abajo, es lógico, porque mire, la función original nos había quedado negativa, y como es negativa, se tiene que abrir hacia abajo la función, la parábola. Ahora veamos, dominio, rango y vértice. Dominio, ya sabemos que van a ser los reales, sea positiva o sea negativa. Valeria, regálame cuál es el rango. Menos 3,2. Menos 3, el rango, Valeria. Menos 3. Creería que me estás regalando el vértice. Ah, no. R. No, R es el dominio. mire, profe, está bien distraída. Discúlpame. Ya, eso veo, Valeria, por eso te pregunté. Vaya, pendientes entonces. El dominio, ya dijimos que es R. El vértice, ya se adelantó Valeria, ya nos lo regaló, que es menos 3,2. Ahora, ¿cuál va a ser el rango? ¿Alguien que me regale el rango para esta función, para esta parábola? El infinito negativo. Muy bien. Marlon dice de 2 al infinito negativo. Esos son los valores que están dentro del eje Y para la parábola. Ahora, Marlon dijo de 2 hasta el infinito positivo. Ahora yo les pregunto, de esos dos números, menos 2 y el infinito negativo, ¿cuál de los dos es menor? Infinito negativo. Infinito negativo siempre va a ser menor que cualquier número. Por tanto, en el rango yo debo de poner infinito negativo, menos 2. ¿Por qué? Recuerden que al lado izquierdo del corchete o del paréntesis, en el par ordenado, al lado izquierdo siempre va a ir el número menor y al lado derecho siempre va a ir el número mayor. Solo ahí hay un error. Díganme cuál es el error. En ese rango que yo acabo de poner hay un error. ¿Cuál es el error? El signo. ¿Cómo? El ¿Cuál? El corchete. El corchete. Muy bien, el corchete en los dos casos. ¿Por qué? Porque en un infinito el corchete siempre va a ir, ¿qué? Abierto. Abierto. Muy bien, en un infinito el corchete siempre va a ir abierto, independientemente si es infinito positivo o infinito negativo. ¿Y qué pasa con este 2? ¿Cómo tiene que ir? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Cerrado, porque es el vértice y está incluido dentro de la función, por tanto debe de ir cerrado. Muy bien, ahí soluciono el error y creería que nosotros no hay error con eso. Muy bien, ahí sí estamos bien. Perfecto, jóvenes. Entonces, allí les he mostrado y hemos visto cómo se encuentran o cómo se lleva una función a su forma original, cómo se hace la gráfica para las funciones, cómo se encuentra dominio, rango y vértice para cada uno de los ejercicios y lo hemos hecho en 3 formas diferentes. Cuando solo se está para completar el cuadrado, cuando hay un trinomio pero no es cuadrado perfecto y necesito completar el trinomio cuadrado perfecto, y cuando hay un trinomio que no es cuadrado perfecto y aparte de eso, hay un número que está acompañando la X y que lo tengo que llevar a la forma original y sacarle factor común. Entonces, esos son los 3 casos que hemos visto. Ahí va a quedar el video y también va a quedar la presentación para que ustedes puedan auxiliarse en cualquier duda que puedan ir teniendo al momento de realizar ejercicios.